Bueno chicos, entonces vamos a arrancar con la clase de física, la unidad número 1. Vamos a estar preparando para el primer parcial del ingreso de la Facultad de Ciencias Exactas. Así ahí les voy a empezar a compartir pantalla, si entre todos podemos empezar a ver el apunte. Arrancando. ¿Se ve? Perfecto. Estamos en el apunte física. Bien. Bueno, este es el capítulo 1, es el capítulo de introducción de la unidad en sí, de lo que es la materia. Vamos a estar viendo todos estos temas. La idea es, si bien muchos ya lo habrán visto en el intensivo con Germán, que también está en el otro video en YouTube, la idea es que podamos hacer un repaso rápido, podemos ver y hablar sobre cuáles son los puntos donde los profes por lo general suelen tomar más hincapié en el momento de tomar un parcial y donde suelen poner el foco, porque ya que esos focos son los temas troncales, son los temas que después van a implementar en los próximos capítulos, entonces es importante tenerlos bastante claros. Después sí hay mucho texto que acompaña, muchas historias, anécdotas y demás sobre las distintas aplicaciones en la rama de la física y la parte experimental de la física, lo cual por ahí lo dejamos más que a la lectura de ustedes, a que lo puedan como un contexto al tema que se está dando por ahí. Entonces, vamos a arrancar. Antes que nada, decir que para poder entender la física y aplicación de la física, lo que se recomienda siempre es que, antes que nada, darle un repaso a matemática. Matemática siempre tiene siendo una fundamental, una pieza clave, o sea que a partir de ahí vamos a empezar a aplicar lo que aprendimos en matemática. Por ahí, cuando uno estaba en el secundario y veía polinomios, por ahí no le veía mucha explicación o sentido de para qué estaban. Cuando veía una función lineal, una función cuadrática, no le encontraban un sentido. Pensaban que, bueno, lo tenían que estudiar para probar matemática y ya está. Y al no tener una física muy sólida en la mayoría de los colegios, lamentablemente, no veían ese paso de aplicar los conceptos abstractos de la matemática y llevarlos al mundo real. La idea del CINEU es, al no ser un ingreso por eliminación, sino por nivelación, la idea es poco a poco ir mostrándonos eso, lo que por ahí los colegios no pudieron hacer, y es mostrarnos ese vínculo que hay entre la matemática y la física. Entonces siempre está bueno dar un repaso a matemática en lo que vaya en los distintos temas. Por ahí cuando ustedes estudian matemática y vean toda la parte de polinomios, al momento de ver ecuaciones van a ver que son polinomios, solamente hay que resolviéndolos. Cuando vean funciones van a ver que son polinomios que lo están resolviendo y demás. Y después cuando lo apliquen acá, básicamente va a ser como una continuación de, y no un tema aparte y nuevo. Entonces le hace mucho más fácil para poder entender y comprender esto. Entonces, bien, arrancando bien, le dice el modo de trabajar del hombre en la ciencia. Pasamos el prólogo, el programa. Siempre está bueno darle una leída al programa. Por ahí quizás en los primeros años uno no le da la importancia, pero cuando uno va avanzando en la carrera, leer el programa le da mucha tranquilidad hacia dónde va la materia, con qué se va a encontrar y demás. El método de evaluación siempre está bueno leerlo para saber cómo, más allá de la obviedad de que nos van a estar informando sobre cómo se va a evaluar, el hecho de saberlo te da mucha tranquilidad, te saca las dudas y poder saber qué es lo que te espera. Los contenidos temáticos, por ahí en las materias de primer y segundo está bueno saberlo, ya que al momento de tener materias con coloquios, materias que tenemos finales, orales, el tener esta parte es clave para preparar las materias. Y bibliografía, siempre por si hay alguien que quiere leer un poco más, saber un poco más del tema, está a disposición. Unidad 1. El método de trabajar el hombre de la ciencia. Bueno, siempre el hombre fue a través de la observación, veía el entorno que lo rodeaba, y a partir de ahí planteaba hipótesis sobre las acciones que se iban a producir en ese medio real, hacía una predicción, y a través de una experimentación, en ambientes controlados y demás,
se podía llegar a dar que se cumplía la predicción o que no se cumplía. En ambos casos, este método lo van a usar tanto en física como en matemática, y por ahí se preguntarán por qué en matemática. Y la realidad es que cuando estén, por ejemplo, en matemática van a ver mucho lo que son teoremas, donde uno empieza a analizar sobre las aplicaciones matemáticas en los distintos ámbitos, como espacios vectoriales y aplicaciones lineares y demás. Entonces ahí van a ver que en matemática van a tener parte teórica, y entonces ahí van a plantear hipótesis, y después va a haber una demostración, donde vos vas a ver si esa hipótesis matemática se cumple o no. Entonces, este cuadrito lo van a estar viendo constantemente, tanto en matemática como física, los 2 primeros años. Va a ser algo inconsciente que va a estar totalmente correcto. Esto por ahí sería un poco, también lo verían en teoría en matemática en la parte de en los cuadros de la verdad, pero tengo entendido que ya hace varios años que no se toma, pero sigue estando en matemática. Ese sería como el primer contacto que tenía en matemáticas con ese cuadro, sobre la hipótesis. Ahí les va a contar un poco sobre las historias y demás de físicos, que está bueno por ahí leerlo, por más que nada por un poco de cultura general y entender en qué contexto se fue dando y cómo se desarrolló la física. Bien. Después, nos vamos a estar dando cuenta que en aquella época, en ese contexto de la historia, cada país, cada nación, cada colonia tenía su propio sistema de unidades, donde medían las distintas magnitudes. Bien, entonces, lo que ellos querían hacer a través de la medición pasaba de que en ese contexto, en ese lugar donde se desarrollaba ese estudio, se podía llevar a cabo sin ningún inconveniente, pero cuando se quería llevar ese mismo experimento a otro país, resultaba que ese otro país tenía otra unidad, usaban otro sistema de medición, entonces para poder medir esa misma magnitud. Entonces a partir de ahí, a través de la globalización y el desarrollo de las sociedades, se tuvo que llegar a ver, encontrar un consenso, una forma en la que todos pudiéramos hablar en un sistema universal de unidades. Y a partir de ahí, a través de congresos internacionales, se llega al sistema internacional que tiene que maneja las unidades como tal. A partir de ahí, cada país decide si se va a sumar o no a ese sistema, lo cual tiene muchos beneficios el sumarse, ya que entra dentro del país, dentro de la globalización y hace que el comercio y el desarrollo industrial sea mucho más fácil, al todos manejar las mismas unidades. En nuestro caso, en el país, en Argentina, en nuestro sistema es el CIMELA. El CIMELA como tal o sea, básicamente toma el sistema internacional y lo aplica, básicamente. Mientras que, por ejemplo, otros países como, por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra y demás, lo que hacen es, siguen con sus unidades, ¿bien? Que ellos son, por ahí cuando uno va a la ferretería o va más que nada a la plomería, uno quiere cambiar una rosquita, una tuerca, muchas veces las tuercas y las roscas están en pulgadas, ¿bien? Y no en milímetros. Por eso siempre cuando uno va a una plomería, le dicen, si usted quiere comprar el cosito que va dentro del coso, traiga ese cosito. Así le damos el cosito que entra bien en su coso. ¿Por qué? Porque por ahí ustedes dirán, bueno, pero uno los ve, las dos piezas, la milimétrica y la pulgada, son a la vista del hombre, son iguales. Pero la realidad es que cuando uno lo quiere colocar en el sistema de la plomería, del baño, del lavado, donde sea, la realidad es que no funciona y termina teniendo pérdidas de agua. Y eso es debido a que no son lo mismo. Bien, entonces hoy en día estamos, se parece que en la gran mayoría de todo el mundo nos vamos a encontrar con dos sistemas, bien, con el milimetrado y el que está usando las partes de las pulgadas, pies y demás yardas. Los mismos ingleses también se tuvieron que eh, estandarizar, porque antes era una medida en cuanto al radio de turno. Entonces, lo que pasaba es que cuando decía uno de esos reyes tenían que ir actualizando, porque no era el pie del rey o la reina saliente que la entrante en el cargo. Entonces eso también lo estandarizaron, y a partir de ahí, cuando eso lo estandarizan, se puede generar un vínculo y un nexo entre el milímetro, entre las unidades milimetradas con las unidades en pulgadas, yardas y demás. Entonces, a partir de ahí,
se crea este vínculo, esta relación, y bueno, eso va a ser uno de los temas más importantes de esta unidad, en cuanto al hecho de ver el pasaje de unidades. Eso lo, bueno, o sea, GR, eso lo vamos a ver viendo por ahí en la próxima clase, en la parte práctica. Ahora vamos en cuanto a la teórica. Las magnitudes en sí tienen, hay magnitudes básicas, hay unidades básicas, que serían, por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Bien, a partir de esto, un poquito más chiquito, así se ve todo el cuadro, bueno, tienen unidades, la unidad base. La unidad base, en este caso la longitud, es el metro, bien, en nuestro sistema, en el sistema internacional y en el sistema argentino. Entonces, a partir de ahí tenemos que el tema del metro en sí, que antes se tenía una unidad patrón, en la que a partir de ahí se copiaba y se llevaba se tomaba como patrón, por ejemplo, una varilla de metal, y a partir de ahí se iba copiando las distintas unidades. La realidad es que por un momento se subsanó ese problema, se podía llegar a tomar esa unidad de patrón, que estaba guardada en Francia, en ciertas condiciones de temperatura, presión, a las distintas unidades y humedad. La realidad es que para poder replicarla en distintos lugares del mundo, se trataron de tomar las unidades del metro, kilogramos, segundo, ampere y demás, en unidades que se puedan tomar en cuanto a las ondas y demás, parámetros que se puedan replicar en el resto del mundo. Bien, todo este texto que está de este lado es lo que ustedes pueden leer de manera anecdótica, que se tranquilos, que el profe no les va a pedir esta cantidad exacta de la longitud de onda. La realidad es que no es la idea, ¿bien? Pero es más que nada para que ustedes sepan de dónde viene y cuál es el parámetro. Hay que tener en cuenta, sí, estas unidades, esto es importante, chicos, el saber que la unidad base de la longitud es el metro, el de la masa es el kilogramo. Y ustedes dirán, ¿por qué no el gramo? La realidad es que al uso práctico, al uso del día a día, el gramo termina siendo una unidad muy chiquita, muy pequeña. Tengamos en cuenta que uno... entonces, el kilogramo termina siendo una unidad intermedia, cómoda para la aplicación de la mayoría de las ciencias exactas. Entonces, en exactas físicas y naturales. Por lo tanto, se utilizó esta unidad, y no el gramo, como tal. Después tenemos el tiempo se mide en segundos, bien, ya que las transformaciones en el mundo de la física terminan dándose como mucho en segundos, bien, generalmente uno habla de milisegundos al momento de analizarlo, pero cuando uno ve cambios, y cuando uno aplica, por ejemplo, en campos eléctricos, electromagnéticos, uno habla de milisegundos, pero en la mayoría de las ciencias, el segundo es una unidad que queda mucho más cómodo para hacer los cálculos. Por eso se utiliza esta unidad. La corriente, bueno, es el ampere. Eso lo van a estar viendo mucho en lo que sería física 1, cuando empiecen a ver una introducción muy leve sobre circuitos. Más que nada en corriente continua, que es lo que van a empezar a ver. Y, bueno, un segundo, que parece que se me quitó un poco la compu. Ahí está, ahí reaccionó. Bien. Entonces, ahí van a estar viendo empezar a ver un poco de la corriente eléctrica con lo que es ampere. Por ahí está mucho familiarizado cuando uno va a comprar un cable de un cargador de celular, que dice así, esto tiene una corriente de 2.1 ampere, o tiene 3 ampere. Entonces, ahí uno empieza como inconscientemente, intangiblemente, a empezar a ver esta unidad, el de la corriente. Después ya en física 2, ahí van a ver todo un desarrollo de los campos eléctricos, campo magnético, electromagnético, y el ampero va a ser una unidad muy básica y muy cotidiana del día a día de esa materia. Pero mientras tanto en física 1 ya van a empezar a ver un poquito de eso. Y van a empezar a entender un poco más el tema de los circuitos que tienen en su casa. Temperatura y Kelvin. El Kelvin se toma mucho porque es la unidad, porque su cero del Kelvin es el cero real de temperatura, es la ausencia
de la energía interna de una materia. Entonces, es por eso que el Kelvin se toma el Kelvin. Si bien nosotros en Argentina usamos el Celsius, si bien en Estados Unidos usan Fahrenheit, a nivel de la ciencia se usa el Kelvin. Y después van a ver también el cómo convertir las unidades de Celsius o Fahrenheit a Kelvin y demás, idas y vueltas. Eso lo vamos a estar viendo también, así que va a ser parte del tema. El mol es algo, una unidad que acá lo tienen de manera anecdótica, en realidad que eso lo van a ver más que nada en química. Aquellos, bueno, que no estén cursando ahora física en ingreso, van a tener química, y lo van a estar viendo este tema. Aquellos que el resto, que como nosotros no hemos tenido química en el ingreso, lo vamos a estar viendo en química aplicada y demás materias, el tema de la unidad del mol. La intensidad luminosa, el candela, recién eso lo vamos, aquellos que ven, por ejemplo, electromecánica en mi caso, lo vamos a estar viendo recién en tercer año. La realidad es que hasta entonces no se usa. Hoy en día, una unidad muy común, muy más común es el lumux, o sea, la lumitancia de una luz, que es más que nada más relacionado al tema del LED. ¿Bien? Pero esta unidad, como les digo, lo van a estar viendo recién mucho más adelante. Entonces es algo más anecdótico. Repasando entonces, longitud, masa, tiempo, son unidades importantes que vamos a estar viendo en el desarrollo de la materia. Esto anecdótico y algo que vamos a ver a futuro. Y a partir de estas unidades básicas se desarrollan las unidades derivadas de, o sea, son unidades de ciertas magnitudes que dependen de las unidades básicas, ¿bien? De una o varias. Algunas tienen nombre y otras no. Por ejemplo, el área se mide, por ejemplo, en metros cuadrados, por ejemplo. Bien, entonces dependemos de la unidad básica del metro. La realidad, metro cuadrado, por ahí uno lo puede ver en el día a día cuando, por ejemplo, tiene que comprarse una piletita, una pela pincho, y bueno, y se mide tanto por tanto y tiene una superficie tanto, por ende. O quiere comprar cerámicos para el piso y ve las unidades. En realidad, eso sirve para un nivel más hogareño, en una unidad de escala chica. Cuando uno se va a hectáreas más grandes, por ejemplo, no sé, la superficie de un campo habla de hectáreas mal labrado, en realidad serían hectáreas cuadradas. Bien, pero bueno, hablan de hectáreas. Después, y a partir de ahí, a kilómetros cuadrados, cuando estamos hablando de una superficie de un lago, que hay que calcular la presión del agua y demás, cuando uno habla, por ejemplo, de mecánica de los fluidos, entonces uno ya empieza a hablar de kilómetros cuadrados. Entonces, pero en todos los casos, vamos a ver que derivan de la unidad de la longitud, que va a estar elevado al cuadrado. Después, nos encontramos con, por ejemplo, el volumen, que es el metro cúbico. La frecuencia del Hertz lo vamos a estar viendo en la última unidad. Eso lo vamos a estar viendo en la parte de ondas. Bien. Por ahí ustedes preguntarán, ¿para qué sirve el Hertz? El Hertz ustedes lo van a estar, son cantidad de ciclos por segundo. Un ejemplo rápido. Ustedes en su casa saben que tienen 220 volts a 50 Hz. ¿Bien? Entonces ustedes saben que su corriente, el voltaje de su casa va desde los 220 positivo a menos 220 negativo. Así va y sube y baja, ¿bien? Por eso es corriente alterna, porque pasa del positivo al negativo, en una onda que es igual a la del seno. Eso recordará en matemática, cuando estaba dibujado cómo venía la figura del seno y el coseno. Bueno, ¿qué significa el Hertz? Que por 50 Hz, por ejemplo, en la corriente de su casa, es que pasa de 220 a menos 220 y de vuelta a cero, eso es un ciclo. Bueno, hace 50 ciclos en un solo segundo. Bien, eso sería el Hertz. También lo van a ver en los procesadores, que pueden tener tanto en su celular, en un televisor smart, como en cualquier otro electrodoméstico que use un procesador, les va a hablar sobre los Hertz. Entonces, y eso le va a hablar en cuanto a qué rápido se va manejando la onda de ese procesador. Después, la rapidez o velocidad. Nosotros realmente nunca vamos a usar el término rapidez, siempre vamos a usar el término velocidad. Es un derivado entre la longitud con respecto al tiempo, porque vemos cómo verifica la posición en función de que va pasando el tiempo. Por eso es metros sobre segundo en cuanto a los cálculos. En nuestra vida cotidiana no tenemos nada en esa unidad, ya que utilizamos como medio de una unidad kilómetros por hora.
nuestra cotidiana para ver el tema de la velocidad de los autos, los vehículos y demás. Entonces, generalmente en los ejercicios vamos a ver qué nos dan en las unidades en kilómetros por hora y los resultados los tenemos que pasar a metros por segundo, metros sobre segundo. Bien, entonces ahí vamos a tener un ejercicio bastante interesante en cuanto a pasaje de unidad. Velocidad angular, el radian por segundo, eso lo van a estar utilizando esta unidad recién en física 1, cuando vean velocidades angulares, como por ejemplo pueden ver la de un péndulo, entonces ahí no tienen una velocidad translacional como es la velocidad que tenemos acá en la parte de arriba, sino más bien esta va a ser la parte de la velocidad angular. Entonces eso lo miden en radianes. ¿Por qué radianes? Porque acuérdense que 2π radianes son 360 grados. Entonces, como es un movimiento circular, un movimiento con ángulo, por eso se miden radianes. Radianes sobre segundo. Después la aceleración. La aceleración es cómo se modifica, cómo va variando la velocidad en función de que va pasando el tiempo. Entonces, como es en función de cómo pasa el tiempo, por eso es que el segundo está al cuadrado. Bien. Eso también lo vamos a estar analizando. La aceleración, por lo general, siempre ya viene en esta unidad. No se utiliza una aceleración en kilómetros por hora cuadrado. Generalmente ya está en esta unidad, o hay que calcularla, entonces uno ya la calcula en esta unidad. Aceleración angular, bueno, al igual que la aceleración angular es como la velocidad, o sea, es una consecuencia. Sería cómo varía la velocidad angular en función de que va pasando el tiempo. Por ende, es radianes sobre segundo al cuadrado. Esto también lo van a estar viendo recién en física 1. Esto es algo más anecdótico. La fuerza, por ejemplo, en este caso, al igual que el Hertz, tiene nombres específicos para el nombre de la unidad. ¿Bien? Porque no le decimos kilogramo metro segundo cuadrado, evidentemente le decimos newton. ¿Bien? Entonces, también vamos a ver las leyes de Newton, y van a ver quién fue Newton, un físico bastante desarrollado, un crack para lo que fue su época. Y vamos a ver que tenemos varias unidades de fuerza. Por ahí en la física clásica se usa el Newton, pero por ahí en los cálculos de, por ejemplo, la parte estática, se utiliza mucho el kilogramo fuerza. Y eso lo van a estar utilizando, esas dos unidades van a ser las más importantes. Después sí vamos a ver en el pasaje de unidades, a manera anecdótica y ejercicios sobre otras unidades, que también suelen tomarlo en los parciales, aparte de esas dos. Entonces, esas otras unidades, la realidad es que lo van a utilizar ahora, para que ustedes sepan. Los profes lo suelen tomar porque por ahí en ciertas bibliografías, en ciertos libros, los pueden llegar a encontrar a esas otras unidades, entonces para que ustedes sepan de qué se está hablando. ¿Bien? Después la presión. La presión también tiene un nombre específico y es el pascal. Y el pascal depende de otra magnitud secundaria, otra magnitud derivada, que es el newton, sobre la superficie, metro cuadrado. O sea, la presión es cómo se distribuye una fuerza en función de una superficie. Esto lo van a estar, uno generalmente cuando habla de presión, por ahí en el pronóstico le dice, tenemos a una presión de tantos pascales, o hectopascales, porque por ahí el pascal le da unidades muy altas, entonces usar el término hectopascal termina siendo una unidad más cómoda. Y ustedes se preguntarán qué es el hecto. Eso ya lo vamos a estar viendo en esta unidad, que son sobre los múltiplos y submúltiplos. Cuando tenemos números grandes o números chicos, ¿cómo podemos reemplazar esas grandes cifras en números más chicos, más cómodos, y que por ende reducen la posibilidad del error? Eso lo vamos a estar viendo próximamente. Otra unidad que sí vamos a estar utilizando en lo que es física del ingreso es el trabajo, la energía, la cantidad de calor, que se mide en joules. Joules, con letra J, también depende de otra unidad derivada, que es el newton, por metro. ¿Bien? No confundirse con presión, porque uno es newton dividido superficie, y el otro es newton, o sea, fuerza, por la distancia. Bien, después también vamos a tener lo que sería, tenemos potencia en watts. Uno por ahí está muy acostumbrado al tema de las lamparitas, hablar de cuántos watts de potencia. O cuando uno va
en casa con su familia y dicen, bueno, vamos a ver un aire acondicionado. Tiene tantos watts de potencia y demás. Esto, a manera anecdótica, esto lo van a estar viendo más en física 1 y en física 2, ¿tá? La potencia como tal, después cantidad de electricidad del Coulomb, esto lo van a estar viendo bien más específicamente en física 2, una materia que tenemos como toda la ingeniería y biología y demás. Entonces, en física 2 ahí sí lo vamos a estar viendo. Después tenemos diferencia potencial, el voltaje, también eso lo van a ver en física 1. El voltaje, como les comentaba, en su casa tienen 220 volts. Bien, la diferencia potencial, o sea, hay 220 volts de diferencia entre una patita y la otra patita del enchufe. Bien, por eso, por eso se llama diferencia potencial. Y esa diferencia potencial hace que circule la corriente. La corriente se mide en amperes. Como les digo, esto lo estoy contando de manera anecdótica. Ustedes, por favor, si están por ahí con el apunte en mano o si están con el libro, vayan remarcando cuáles sí y cuáles no. Cosa que ustedes cuando vean la tabla dicen, bueno, tenemos 30 renglones, pero me enfoco solamente en estos. Esta es la idea de este video, que ustedes puedan ir sabiendo a dónde ir enfocando su atención. ¿Qué sigue? Tenemos diferencia potencial, intensidad del campo eléctrico, voltaje por metro, física 2. Recién van a estar viendo esto. La resistencia eléctrica, que es el ohm, eso por ahí los van a ver cuando ven una plancha, ven, por ejemplo, que es un electrodoméstico de resistencia pura. Si miden ohm, les va a dar este simbolito, que es voltaje sobre intensidad, sobre corriente, o sea, volts sobre amperes. Eso recién en física 1. Quédense tranquilos. Capacidad de flujo magnético, esto lo van a ver que es el Weber, también una unidad, digo, tiene nombre propio, y esto lo van a ver en física 2. Inductancia, esto lo van a ver en física 2. Intensidad del campo magnético, también el amper por metro, lo van a ver en física 2. Entropía y calor específico, esto lo van a ver en física 1 y después en termodinámica. Conductividad térmica, también en física 2. E intensidad de radianes, física 2. Bien, entonces ustedes verán que tienen como 30, 40 renglones, pero de esos 30, en realidad van a usar 10 en su arte. Entonces, por eso es importante que los vayan anotando, voy fijando si hay una duda. Perfecto. Hasta este momento, ¿se va entendiendo todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre estos temas? Todo muy claro, profe. Buenísimo. Perfecto. Wow. Entonces, ya vimos qué cosas hay que prestarle atención a este cuadro y cuáles, simplemente lo sumo a leer. Dice, el sistema métrico legal argentino, SIMELA, estará constituido por las unidades múltiples y submúltiples, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Unidades, el Sistema Internacional, el SI, tal como ha sido recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas hasta su 14ª reunión, y las unidades múltiples, submúltiples y símbolos ajenos al Sistema Internacional que figuran en el cuadro de unidades del SIMELA. Perfecto. Y usted dirá, a ver, ¿por qué es tan importante esto? No sé si ustedes, bueno, si por ahí los que viven en Córdoba, y aquellos que, bueno, cuando volvamos a la presencialidad, muchos van a notar que al lado de la facultad está el INTI. El INTI, por ahí muchos quizás han visto el logo del INTI, es un instituto nacional, ¿bien?, de tecnología industrial. Ese es el título. Y hay varios INTI, y cada INTI se dedica a hacer algo, o sea, específicamente algo. Bien, el INTI está en un instituto del Estado que trata de ayudar y potenciar a las empresas industriales. Por ejemplo, el INTI de Córdoba, el que está ahí en el centro, eso por ahí los que tuvimos electromecánica y mecánica, tenemos generalmente una visita en materia de electrotecnia general. Y el resto, como por ahí no lo tienen, en el SEO también hacemos las visitas guiadas al INTI para que puedan ver. Y ahí uno de sus salas está siempre con aire acondicionado a 25 grados, los 365 días, 24 horas, porque ahí lo que hacen es, tienen
unidades patrón. Entonces, a partir de ahí calibran. Bien, por ahí si tienen que calibrar por decirle, una balanza, te dirán, ¿por qué quieren calibrar o llegar hasta un instituto de una balanza? Por ahí de una balanza molecular, una balanza que va hacia unidades múltiplos muy chiquitos, unidades muy, muy pequeñas, por ejemplo, toda la rama de química, por ejemplo, ahí lo pueden calibrar. O si tienen que calibrar un nivel para tomar por ahí en lo que usan los agrimensores, por ejemplo, cuando tienen que trazar una ruta con una cierta inclinación para que tenga una inclinación constante, se utilizan ciertos elementos que parecen como si fueran un mini Arturito, artificial, sobre un trípode grande. Y ahí toman las medidas y van trazando la recta de esa ruta. Bueno, ¿cómo hacen para calibrar ese elemento y saber que eso está perfecto? Bueno, el ITI se encarga de eso, de verificar y avalar de que ese elemento tiene una cierta precisión, una cierta cantidad de cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Ya lo vamos a estar viendo porque es parte de esta unidad. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿cómo saben que cuando viene una multa sobre un radar, por ejemplo, de que estaban a velocidad excesiva, cómo saben que ese radar estaba realmente bien calificado? ¿O cómo pueden demostrar legalmente el estado de que cumpliste esa infracción? Bueno, el INTI se encarga de calibrar y verificar y darle el aval de que ese radar funciona correctamente con ciertas unidades y cierto margen de error. ¿Bien? Entonces, claramente los del INTI reducen el margen de error al mínimo para que sea casi que despreciable ese error y se esté legalmente esa multa que te va a llevar a tu casa de que sobrepasaste tu velocidad, ¿bien? En la ruta, en una avenida, etc. Entonces, ellos se encargan de esa parte. Por eso aquellos que por ahí manejan y ven, che, ya está habilitado un cierto radar avalado por el INTI. Bien, el INTI hizo eso, hizo la verificación. Bien, después que tenemos otras unidades suplementarias, bueno, los ángulos. El ángulo plano, ¿qué se llama el ángulo plano? El ángulo en 2D, en X y Y, cuando uno hace un gráfico. Bueno, ese es el ángulo plano, porque el ángulo en realidad es la superficie comprendida entre dos rectas o semirectas que se intersectan en un punto. Bueno, eso sería el ángulo, esa superficie transformada en grados. Por eso se llama ángulo plano. El ángulo sólido es cuando estamos hablando, eso casi que nunca lo van a estar utilizando hasta que nos lleguen al cuarto año, aproximadamente, o tercero, segundo semestre, que son los ángulos sólidos o ángulos volumétricos. Cuando ya el ángulo no depende de dos ejes, sino que depende de tres. La realidad es que para los cálculos siempre van a usar el ángulo plano, ya que es mejor descomponer de tres vectores a dos sumas de dos combinaciones. Pero eso, bueno, eso lo dejo de manera anecdótica. Sigamos. Unidades de las ecuaciones y en los resultados. Bien, ¿de qué se trata esto? De que ponen ciertos parámetros, que eso lo vieron en el secundario, así que por ahí lo comento solamente por arriba, de que cuando ustedes estén viendo los resultados de una ecuación y demás, que cuando quieran sumar elementos, restar, multiplicar, además, que tengan, por ejemplo, suma y resta, tienen que ser magnitudes que estén en la misma escala, que tengan la misma unidad. A lo que me refiero, por ejemplo, no pueden sumar gramos con kilogramos. O las dos unidades las pasamos a gramos, o a las dos a kilogramos. Y a partir de ahí empezamos a implementar los cálculos que queramos realizar. Pero que no hay que combinarlos a los dos, sino que hay que unificarnos y llevar a un solo punto. Y a partir de ahí empezamos a resolver el ejercicio. Bien. Vean que no se pueden sumar términos con unidades distintas, no se pueden igualar miembros con unidades distintas. ¿Bien? Entonces siempre unificamos todo, una vez está unificado, a partir de ahí lo resumamos. Otra cosa es que no podemos sumar longitudes con kilogramos. Bien, a eso es por ejemplo, lo que tenemos acá, este ejemplo. Bien. Después el tema de las unidades, si la fuerza se mide en newton o en kilogramos fuerza o en UTM, metro cuadrado segundo cuadrado, no podemos darla en metro, porque metro es una unidad de longitud y no de fuerza. Entonces es algo como que para verificar que hicimos mal en el ejercicio.
tiene que coincidir las unidades con la magnitud que se está calculando. Esto que está acá, esto es unas ecuaciones de MRU, ¿ves? Que veíamos en MRV, sí, encuentro más que esta es posición final igual a posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es una ecuación, que vamos a ver los ejercicios de esto. Va a ser uno de los temas que vamos a ver. Bueno, lo que quieren mostrarte acá es cuáles son las unidades de los distintos elementos y a partir de ahí ver cómo se calculan y demás. O sea, qué importancia tiene el hecho de las unidades. Bien, ya que si por ejemplo la aceleración la tenemos en metros sobre segundo al cuadrado, el tiempo lo tenemos que tener en segundos, no lo podemos tener en horas, porque no vamos a poder cancelar la hora con ese segundo al cuadrado de la aceleración. Entonces, estos como ejemplos del por qué es importante cumplir con estos tres requisitos. Estos tres ejemplos que refieren de este texto que van a leer ahí. Bien, y ahí, bueno, de vuelta, otras magnitudes con cuáles son sus unidades. Bien, un poco más de la tabla que veíamos arriba, un poco más de lo mismo. Por ahí, esto está bueno para saber la nomenclatura. Esto sería lo importante de este cuadro. Y por ejemplo, sabes que cuando hablamos de la letra G, estamos hablando de la aceleración de la gravedad. Comúnmente cometemos el error de hablar de la aceleración de la gravedad o de la fuerza de gravedad. Y en realidad es una aceleración de la gravedad. En realidad la fuerza sí, es una consecuencia de que nuestra masa, con la aceleración de la gravedad, hace a la fuerza. ¿Bien? Pero bueno, ahí como para una salvedad, por si ustedes están acostumbrados a decir la fuerza de la gravedad, no, es la aceleración de la gravedad, en realidad. Pero como para hacerlo más cómodo para el uso cotidiano del común de la gente, por ahí hablar a la gente de una aceleración de la gravedad no comprende, o por ahí es medio confuso, ¿bien? Entonces, porque por ahí no es su ámbito, por ejemplo, un psicólogo no le hace la diferencia aceleración y gravedad. A nosotros que estudiamos la física sí hace la diferencia el entender el concepto de que la gravedad es una aceleración. Por ejemplo, fuerza centímetra, esto lo van a ver en física 1 recién, quédese tranquilo, eso lo van a estar viendo cuando calculen la fuerza centímetra de un secador de ropa, por ejemplo. Y demás. Después, bueno, el radio, bueno, algunos del radio lo usan en la R mayor, otros la R minúscula, pero es en definitiva una letra R. La masa es con la letra M. Entonces acá, por ejemplo, la masa se puede empezar a complicar un poco. Y sé para entender de que cuando uno escribe en símbolos, está bueno escribir todo en símbolos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, veamos esta ecuación. Esta ecuación está en símbolos, o sea, la velocidad igual a metros sobre tiempo más A, más la aceleración. Bien, este M es metros sobre el tiempo. Bien, entonces, y acá le falta una T. Aceleración, acá le falta una T. Bueno, metros sobre, no, lo que nos estamos dando cuenta es que esta M no es masa. Porque por ahí se tiende a confundir la M de la unidad del metro con la M de masa. Entonces hay que tener, eso con la práctica se va a ir acostumbrando y ir sanando. Porque no es lo mismo escribir 2M que escribir M, por ejemplo. Esa M puede ser masa y el 2M nos queda claro que son 2 metros. Bien, por ahí eso tiende a ser una confusión. En el resto no, porque el KG no se vuelve a repetir, la S no se vuelve a repetir, por lo menos por ahora en física, o física de ingreso y física 1 no se repite, pero la M sí, y es el tema de confusión muchas veces. Ahora vamos a notación científica. Rápidamente, ¿qué es la notación científica? Cuando tenemos números muy grandes o números muy chiquitos que tienen muchos ceros, por ejemplo, no sé si les ha pasado de que ustedes tienen que calcular algo y por ahí tienen que poner, ustedes ven en la hoja dice 0,00, por ejemplo, este número, el primero, que nos sirva de ejemplo. Y ustedes pueden estar con la calculadora haciendo, a ver, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, porque tiene miedo a confundirse, a ponerle un 0 de más, un 0 de menos y que el ejercicio esté mal. Entonces,
¿qué nos pasa? O, por ejemplo, en la segunda, que tenemos muchos ceros antes de la coma, y este es después de la coma. Tenemos muchos ceros en ambos casos. Entonces, tiende a mucha confusión, tiende a generar error, pero un error en cuanto al cálculo al momento de poner los números. Entonces, se crea la notación científica para hacer de esto, porque si uno tiene que decir, che, ¿qué es más grande? ¿El 0,000005 o el 0,000066? Pues sí, pero bueno, ¿para cuántos 6 me dijiste? No, no sé qué es más grande, qué es más chico. Entonces, se crea una notación científica, en la cual tratamos de reducir estos números a convertir el número en una multiplicación entre una base por un factor. Bien, la base es una base de 10, ya que nosotros usamos un sistema decimal, nos conviene usar una base decimal, una base de 10. Y a partir de ahí, esa base la llevamos a un exponente. Si es positivo, es porque el número es grande, como por ejemplo este. Porque multiplicar 10 positivo nos va, por ejemplo, acá tenemos 3, 6, 9, por ejemplo, que digamos 1,495 por 9, por 11, por 10 a la 11. Bien, entonces nos ahorramos de hacer todo este problema de ceros. Bien, y si la base está elevada a un número negativo, o sea que digamos 5,893 por 10 a la menos 7, entonces nos ahorramos de estar luchando en la calculadora con poner 6 ceros después de la coma. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sabemos qué valor y qué número va arriba y qué número va abajo? Ahora lo vamos a estar viendo. Lo que se recomienda, es que el número que pongamos adelante de la coma, por ejemplo, ahí está la coma, ¿no es cierto? Lo que esté adelante de la coma sea un número entre 1 y 10. Bien. Eso es lo que, insisto, es lo que se recomienda. Después vamos a ver en qué casos no cumplimos con esa norma. Pero por lo general se recomienda eso. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que uno cuando tenga que ver un resultado, por ejemplo, está haciendo un cálculo matemático, más que nada en física 1, física 2, muchas veces decimos, che, ¿y este número estará bien? ¿Será correcto? ¿Es un número que más o menos cometí algún error? Entonces, por ahí, con la práctica, como vayan teniendo en primer y segundo año, cuando hagan una división, una multiplicación con estos múltiplos y submúltiplos, con esta nomenclatura, el hecho de tener este número acá arriba nos va a estar ayudando mucho a decir, bueno, si tengo menos 7 abajo, tengo un 11, tengo 3, sí, no, está bien, el número que me dio es un número lógico, o sea, está dentro de lo que yo espero que me dé el resultado, ¿bien? O si por ahí te dicen, che, mira, tenés una fuerza para abajo de 5,8 por 10 a la menos 7, para abajo, y para arriba tenés una fuerza de 1,4 por 10 a la 11. Entonces, uno que por ahí lo ve rápido dice, che, entonces es más fuerte la de abajo porque tiene un 5, y la de arriba tiene un 1. Sí, pero no, no es la misma fuerza, porque la de abajo es menos 7, o sea que es una unidad muy chiquita, y la fuerza que va para arriba, en este caso hipotético que le estoy dando, ¿no? Este ejemplo que estoy tirando en el aire, tiene una fuerza por 10 a la 11 arriba, entonces es una fuerza muy grande hacia arriba. Bien, entonces ahí vamos a decir, no, bueno, ese cuerpo se va a desplazar para arriba. Bien, por ejemplo, no sé, un cohete, un satélite de SpaceX que todo puede llevar a un satélite argentino. Bueno, la fuerza que va hacia arriba es un número muy grande, entonces va a tener una base con un número arriba muy grande. Y el peso va a ser muy pequeño, insignificante en cuanto a ese valor. Entonces, nos va a ayudar al momento de hacer un cálculo saber si el resultado que nos está dando es algo que esperamos que sea así. Y saber que estamos haciendo bien los cálculos o si está bueno reemplazar. Ahora, recién les comentaba de que se recomienda tener un valor entre 1 y 10, antes de la coma, ¿no es cierto? Y no siempre pasa eso. ¿Por qué? Hay submúltiplos y submúltiplos. Acá está el factor que les comentaba recién, ¿no? El 10, una base 10 elevado a una potencia. Cuando es positiva es porque estamos hablando de magnitudes más grandes de la unidad base. Bien, cada magnitud tiene una unidad, ¿no es cierto? Si es más grande de la unidad, el factor es una base 10 elevado a un número positivo. Si estamos hablando de
de unidades, una magnitud más chiquita, más menor a la unidad base, entonces estamos hablando de elevaciones negativas. Algunos tienen nombre y son importantes. Entonces, ustedes pueden ir, por ejemplo, aquellos que están relacionados con electrónica y se conocen un poco, podrán decir, bueno, me voy a comprar un capacitor o se me quemó el capacitor y el técnico te dice, va a tu casa y ve que se le quemó el capacitor al aire acondicionado. Y te dicen, bueno, necesito que vayas al lugar de repuesto y conseguime un capacitor de 45 nanofarados. ¿Bien? Nanofarados. Esta unidad. Y vos dirás, ¿por qué dijo nanofarados y no dijo 4,5 por 10 a la menos 10 farads? Comercialmente, y para una unidad, sería el nano. Entonces, ahí es como que no se respeta la unidad que sea del 1 al 10. Porque en la vida cotidiana te conviene más decir, estar en la unidad base, una unidad común, y vos me digas nanofarads. Como decirte, Córdoba, Carlos Paz está a 35 kilómetros. Y uno dirá, pero ¿por qué dijo 35 kilómetros y no dijo 3,5 por 10 a la 4? Eso sería lo correcto, porque tenés que estar entre el 1 y el 10. Pero es por la comodidad, es por el uso diario y es por evitar errores. Entonces, y es para que uno entienda en qué contexto está. Entonces, en esos casos es como que no se respeta tanto el hecho de que sea del 1 al 10. Estas abreviaturas son importantes. Por lo general, cuando las unidades son más grandes, el prefijo es una unidad más grande, el factor es más grande que la unidad base, es con letra mayúscula. O sea, si es una sola letra, esa letra va a ser con mayúscula, como la K, la M y la G. Y si no, si son de dos letras, como el de K o el hecto, ejemplo, hectárea, hectómetro, por ejemplo, hectómetro, ¿bien? El hectómetro, la primera, la H, es con mayúscula. La E es minúscula. O el decámetro, la D mayúscula y la A en minúscula. Eso es por lo general. ¿Bien? También depende del libro que uno esté hablando. Pero por lo general, cuando son mayores y son valores positivos, la letra está en mayúscula. Cuando la letra está en minúscula, estamos hablando de unidades más pequeñas. El centi es una unidad que lo ven mucho en centímetros cúbicos cuando compran una bebida, en centímetros cuando miden una longitud. Milímetros, también lo ven mucho en milímetros o en mililitros, tanto en volumen como en longitud. El micro, el nano, el pico y el femto, esto lo van a estar viendo por ahí más en química y más en física 1. Pero está bueno que lo sepan, que lo tengan en cuenta. Y en algunos pasajes de unidades, los profesores les pueden tomar y decirle, pase 15 micrómetros a metro, por decirlo, ¿no? O darles 3 nanómetros y pasarlos a micrómetros. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta y saber relacionar el prefijo con su valor de factor. ¿Bien? Esto no está completo. Acá están los nombres más relevantes, más conocidos, más importantes. Uno puede poner en Google tranquilamente y les va a aparecer lo que sería múltiplos y submúltiplos. Acá la tienen completa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá tenemos, como les comentaba recién, acá están las más relevantes. Acá tenemos, por ejemplo, el 3, el 6 y el 9. ¿Bien? Pero los otros acá están completos. El 1, el 2, está el 3. Bueno, en este caso tampoco está el 4 y el 5, porque realmente no se usa. Es preferible decir 100 kilómetros antes de decir otro nombre. Bien, por comodidad. Por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos los submúltiplos con el nombre, la asignación, la letra y el valor de factor. Y su equivalencia. O sea, si uno pone 10 a la menos 1, la calculadora les va a dar este valor, para que ustedes sepan. Bien, pero no se enfoquen tanto en eso, enfóquense más en esta parte. Bien. No sé si alguien quería decir algo. No, por ahí el... Una pregunta, profe. Sí. Entonces, viendo la tabla anterior de múltiples y submúltiplos, metros, ¿cómo quedaría definido? Como un submúltiplo.
No, bien. Ahí tiene una confusión. Esta M, ¿te referís? Sí, exactamente. No, esa M es Pero de ese es de milímetro. milímetro, pero en el caso de metro, El metro es la unidad base, es la unidad ah, cero, ok. sería el 10 a la cero. Ah, Porque, volvemos perfecto. acá, tenemos unidades base, la longitud, el metro es la unidad base. Recordemos que esta tabla es de las unidades que serían el 10 a la cero, lo que estaría ubicado por... ¿Dónde dejé? Tablita. Acá. Ven que acá está el 10 a la 1 y está el 10 a la menos 1. Entonces en el medio está el 0. O sea que esa línea gris que tenemos acá, ahí en el medio estaría la unidad base. Ah, perfecto. Sea el metro, sea por ejemplo, litros, sea la unidad que ustedes deciden, segundos y demás. Bien. Entonces, esta tabla, entonces está bueno saberla, conocerla, la van a usar constantemente, así que está bueno que lo tengan en cuenta. Por ahí, cuando uno se va a unidades muy grandes como el tera, penta o hexa, es muy poco común que les tomen estas unidades. Estos valores son para magnitudes tan grandes como, por ejemplo, unidades de grandes fuerzas colombianas, fuerzas de cargas eléctricas y demás, unidades que tengan una gran relevancia, o por ahí fuerzas gravitacionales, cuando ven en física 1 y demás, pueden llegar a tener hasta a lo sumo un giga, un tera. Ya estas unidades son muy difíciles de ver, realmente. Bien, quizás por ahí en la parte de la computación, en la parte de electrónica, cuando ven computadoras de alto desempeño, servidores de grandes poderes, bueno, ahí sí pueden estar utilizando estas unidades. Para el resto de los mortales es como unidades que están muy fuera de nuestro alcance y que lo vayamos a usar. El fentrilato, la verdad que por ahí si no es una parte relacionada con la química o algo, o en nanotecnología, que cuando pueden verla en un posgrado, si no, la realidad es que no van a estar usando mucho. El pico, el nano y el micro, por ahí, más que nada estos últimos dos, sí le pueden llegar a ver en la parte de física, cuando vemos la parte de capacitores, estamos hablando de unidades muy pequeñas, porque el Coulomb es una fuerza muy grande, una magnitud muy poderosa, entonces como que necesitamos en la vida cotidiana usar valores chiquititos. Pero en todo lo que es física de ingresos, vamos a estar manejándonos en esta área. Entonces, por ahí, esto, la parte de acá arriba, leerlo, tenerlo en cuenta, puede llegar a salir una pregunta media teórica, media práctica, en lo que sería el parcial, puede salir una. Bien, entonces hay que tener idea, hay que conocer del mismo, siempre está bien, está bueno tenerlo en cuenta. Polen. ¿Qué más tenemos? Entonces vimos esto de las tablas múltiplos o múltiplos. Esto es con práctica. Esto con la práctica se va aceitando y nos vamos acostumbrando y nos vamos acomodando. Acá hay ejemplos de por qué a veces no se respeta del 1 al 10 y se ponen directamente unidades conocidas para hacer más cómodo el poder utilizar. ¿Ves? Por ejemplo, cuando uno tiene que ir a un gigámetro es porque estamos hablando de la distancia, ¿no? Distancias muy grandes. Tierra-Sol, por ejemplo, desde la Tierra hasta el Sol. O sea, es muy, muy grande. ¿Cuántas veces vamos a medir la distancia de Tierra del Sol? Física 1 lo sumo. Nada más. Después ya no vamos a estar usando tanto. Por ahí un ingeniero aeronáutico ya la cosa cambia. Va a usar estas unidades porque tienen que calcular una órbita y el desplazamiento de un cuerpo en una órbita en base a un espacio y tiempo, entonces ahí sí lo va a estar aplicando. Para el resto de las ingenierías como anecdótico. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Entonces, si nos aparece algún número que esté antes, Perdón, disculpa, justo se entrecortó un poquito, ¿no? entonces no te alcancé a escuchar. Bueno, No te que alcancé a si nos escuchar. aparece un número que no esté comprendido entre el 1 y el ¿Cómo, 10. perdón? ¿Se me Bien, escucha? que te dé un valor, perdón. Se escucha entrecortado. Vos me decías, sí, nos dan un valor que no esté comprendido entre 1 y 10, y ahí no Claro, entendí. Hasta ahí no entendí. la notación científica. El, Bueno, ¿me como bien? Generalmente los profes lo que te van a hacer es, no termino de entender tu pregunta, pero más o menos entiendo para dónde va.
si el profe te da te pide te van a dar una fuerza en una cierta unidad, ¿bien? Y te van a pedir que la pases a otra, ¿bien? Cuando vos la pases a esa otra unidad o a esa otra magnitud, a otro prefijo específico que el profe quiera que el ejercicio te lo dé, bueno, ahí vos se lo das como te dé el resultado. Puede que esté comprendido entre 1 al 10 o puede que no. Perfecto, Entonces, sí, gracias. segundo. Bien. Santi dice, una consulta, el examen de física va a ser como en la matemática de primavera, que no teníamos que subir las fotos de los ejercicios. Tengo entendido que no, por lo menos hasta el momento creería que no. Aprovechen, siempre les digo, en física y matemática, todo lo que es ingreso, aprovechen. Va a ser el único momento, o una de las pocas materias que van a tener multiple choice, que por ahí no le van a pedir el desarrollo de los ejercicios y demás. Como en un cursillo de nivelación, las profes siempre dicen, bueno, le damos la oportunidad. Después materias para hacer lo que muchos, hasta he tenido profes de que en presentación en Expo Carreras dicen, esto es una carnicería, nunca me voy a olvidar. Un profe de materiales 1, materiales 2 decía, esto es una carnicería. Porque entramos todos, eso sí, pero después en la materia primer y segundo año hay materias heavies, que ahí sí hacen el filtro. Por ahí en otras facultades, como hacer un ingreso más fuerte, más heavy, como por ejemplo medicina, ya el filtro lo hacen al comienzo. En este caso no. Así que aprovechen y saquen el jugo a este ingreso y después agarrar constancia y estudio y sí, realmente. Esto no tanto importa tanto la inteligencia, sino la constancia. La constancia hace que llegues a recibirte, no la inteligencia en sí. Así que, bueno, no sé por qué siempre me voy por las ramas. Lo siento, chicos. Volvamos a los temas. Ejemplos, bueno, acá tenemos varios ejemplos sobre cómo se está dando la notación científica. Valores, por ejemplo, un valor muy chico, y el cómo lo pasa a un valor de -6, a un -4 y a un -3. Bien, si uno se pide la notación científica específicamente, la del medio sería lo más correcto, ¿no? Porque tenemos un valor que está entre el 1 y el 10. Ahora, si el profe nos estaría pidiendo, por ejemplo, imaginemos que el número 1.1 es una unidad de metros, esta notación científica sería la correcta. Ahora, lo más cómodo no sería esta, sino sería más cómodo, insisto, imaginemos que esto es en metros, sería más cómodo decirle que son 0,791 milímetros, porque el 10 a la -3 es mili. Entonces sería más cómodo decir 0,79 milímetros. ¿Bien? En el día a día. Ahora, si uno no quiere utilizar un prefijo conocido e importante y quiere utilizar este otro valor, está bien. Bien, ahí es cuando uno tiene que poner la balanza y ver, cuando uno hace el ejercicio, qué número le queda más cómodo. Si el del medio o el del lado. El que ustedes prefieran. Perfecto. Una pregunta. Tenemos ahí 791 por 10 a la cuarta. ¿Puede ser? -4. No, la primera resolución, es decir, todo el signo igual. 0,00791 igual a 791 por 10 a la quinta, creo que. ¿Eso qué tipo de notación sería? Porque no es, o sea, sí es científica, pero a media, porque tiene un número entero de 791. Claro, bien. Acá te está mostrando cómo a este mismo número lo podés estar expresando a través de notaciones científicas, cuáles las distintas opciones. Bien. Ahora, ¿cuál sería? En realidad lo que estamos viendo es decir, bueno, ¿cuál es por decirlo de una manera, mal dicho, y cuando uno dice el más mejor, bueno, ¿cuál sería el más correcto? Esto sería la más correcta, la que cumpliría con todas las normas de cuáles son, mejor dicho, no normas, las recomendaciones al momento de hacer una notación científica, porque tenemos un factor entre 1 y el 10. Exacto. ¿Bien? Pero puede pasar de que, como decíamos, que hay prefijos importantes, prefijos muy conocidos, prefijos que se nos hacen muy del cotidiano, bien, más que nada al momento de aplicarlo, porque esto lo vemos como números,
Pero hablamos siempre de que esto es matemática que la aplicamos en la física, lo aplicamos en la vida cotidiana. Y vos cuando vas a la vida cotidiana, por ejemplo, si esto se tratara de unidades, por ejemplo, de longitud, o por ejemplo, si esto fuera unidades de campo eléctrico, magnético, y necesitas un capacitor, o necesitas una placa, además, uno cuando va no le dice la 10 a la menos 4, porque no hay elementos con esta base, con 10 a la menos 4. Vamos a encontrar con a la menos 3 o a la menos 6. ¿Por qué? Subo un poquito. Si se dan cuenta, las unidades más importantes van de a 3, al menos 3, menos 6, menos 9, menos 2. Y para arriba, nos vamos al 3, al 6 y al 9. Bien, van de a 3. Entonces, este mismo número lo podemos escribir en la opción número 1 y opción número 3, la estamos escribiendo con números con base elevada en valores en 3, o sea, al menos 6 y el menos 3. Entonces, comercialmente vos podés encontrar un repuesto que tenga, del elemento que tenga esta magnitud elevada a una base conocida, una base comercial. Y además que nada cuando uno va a comprar un repuesto, por ejemplo. Esto sería científicamente lo mejor, ¿bien? Pero en la vida cotidiana no vas a encontrar, por ejemplo, un capacitor de este valor, por decirte. A lo sumo podés conseguir un capacitor de este valor, ¿bien? Que esté expresado con esta, porque este prefijo luego le puedes dar un nombre, ¿bien? Entonces, por eso es que la notación científica es una recomendación de cómo usarlo, o sea, cómo ascribirlo al número. Pero por encima de esa recomendación, lo más importante es que sea más cómodo para vos y para tu vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, le daba el ejemplo de que en este caso, este 0,00791, si fuera metros, entonces vamos a hablar de una unidad muy chiquita de longitud. Entonces nos queda cómodo hablar de milímetros, en este caso, por ejemplo. ¿Bien? Porque este 10 a la menos 3 es milímetro y eso lo conoces. Pero que tú te digas 7 por 91 a la 10 a la menos 4 y vos decís, no tengo idea, es un valor muy chiquito. Ahora, si yo te digo que es casi un milímetro, es 0,79, o sea, redondeando 7,8 milímetros, vos ya te das una idea de qué tamaño estamos hablando. Dirás, bueno, es casi como un pelo, o sea, te dan el doble de un pelo humano. ¿Entendés? O sea, como que te vas dando una idea de... Sí, Para eso clarísimo. es por qué tenemos distintas opciones de escribir el mismo número. Bien, Siempre gracias, profe. ¿no hay qué? Entonces, redondeando, recuerden, entre el factor entre 1 y 10 es lo recomendable. Si nos podemos acercar a un valor que se aproxima a un prefijo conocido, puede que nos conviene escribirlo con ese factor, o este, porque es un factor conocido. Bueno, hay ejercicios, porque lo vayan haciendo. Por ejemplo, bueno, acá estamos viendo distintos ejemplos, membrana celular y más, con unidades muy pequeñas. Bien, en este caso ven que el 10 a la menos 9 lo que hacen es reemplazarlo por el nano, por la n. Entonces queda cómodo utilizarlo en esa base porque vamos a usar el nano. Bueno, acá vemos el tema del tiempo, que bueno, el tiempo, bueno, si ustedes se dan cuenta de que el segundo a minuto son 60, va de 60 en 60 hasta el día, hasta la hora. De la hora al día estamos hablando en 24. Y del año, del día a la semana, de la semana al mes, del mes al año, como que no sigue un patrón el tiempo, como si lo hace una unidad de longitud, por ejemplo, ¿ya? O una unidad de masa. El tiempo no. Pero sí cuando vamos del segundo para abajo, ahí sí cumple. O sea, el tiempo, a lo que me quiero referir es que el tiempo va a cumplir de acá para abajo. Centisegundos, milisegundos. Es muy común decir milisegundos. Casi nadie habla de centisegundos. Pero cuando uno está haciendo una carrera, ve una carrera de auto, de moto, o de lo que sea, o toma el tiempo, el celular, un cronómetro, les va a dar en milisegundos, o sea, valores que son conocidos. ¿Bien? Entonces el tiempo
de la unidad base para abajo cumple con esto, de la unidad de lo base, que es el segundo. Para arriba no, porque el minuto va de 60 segundos, minuto y demás. Dicho esto, y terminado esto, entramos en cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Cuando uno tiene un elemento que mide una cierta magnitud, por ejemplo, una regla o un metro, una cinta métrica, un metro carpintero, por ejemplo, por ahí la longitud es una unidad más común. Lo que podemos hacer es que uno tiene ese elemento que utilizamos para medir, tiene ciertas unidades significativas, o sea, cifras que uno puede dar certeza y valor de lo que está viendo y que es hasta ese valor le decimos, doy certeza que hasta este valor, este elemento de medición me está dando la certeza que mide tanto. Entonces, por ejemplo, la regla mide, tiene unidades significativas, tiene dos, tiene el centímetro y el milímetro. ¿Bien? Ahora, las cifras significativas se dividen en dos partes, en las que son medibles y en las que son aproximadas. ¿A qué quiere decir con aproximadas? Por ejemplo, la regla te mide, vos decís, bueno, este celular mide tantos centímetros con tantos milímetros. ¿Bien? Los milímetros es algo ya aproximado. No está 100% certificado de que va a medir tantos en milímetros. Ya es una unidad aproximada. Pero sigue siendo significativo. Sigue siendo un valor que uno puede meterlo dentro de un cálculo físico, matemático, y tener cierta seguridad de que ese valor que estamos poniendo está bien, ese valor se puede garantizar que es el correcto. ¿Bien? Hasta milímetros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vemos que medimos algo y está por ejemplo, entre 2 milímetros y 3 milímetros. O sea, vemos que mide, ejemplo, 10 centímetros con 2 milímetros y un poquito más. Bueno, ese poquito más no lo podemos, por lo menos con una regla, dar certeza de que mide eso. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos agarrar un calibre, que va a ser un elemento que van a usar mucho en el primer laboratorio de Física 1, y ahí el calibre te da valores de mayores cantidades de cifras, porque después del milímetro te da otra unidad más, el más simple, de los calibres más básicos, después del milímetro te da otra unidad más. Y si es un calibre muy bueno, te da hasta 2 o 3 cifras más después del milímetro. Entonces, ahí ya depende de la calidad del elemento de medición, del elemento que estamos usando para medir. Entonces, hasta ahí uno puede empezar a ver las cifras significativas. Entonces, cifras significativas son valores de una medición, de una magnitud que uno puede dar certeza de que es ese valor. Esto ahora es algo introducción, es algo introductivo, algo que por ahí puede que el profe esté muy peor y les dé una pregunta de esto. La realidad es que esto es algo más bien teórico, para que cuando llegue a Física 1, como les decía, en el primer laboratorio, ahí lo ven en más profundidad. ¿Por qué sirve esto? Porque después, en Física 1, cuando ven esto de las cifras, van a aprender a calcular el error. ¿Qué es el error? Cuando uno va a comprar un cierto elemento, puede decir, esto tiene, por ejemplo, esta mecha para hacer hueco en la pared, para meterlo en el taladro y hacer el hueco en la pared, y no, esa mecha de perforación tiene un diámetro de 8 milímetros, la famosa mecha de 8 milímetros, más o menos 1 milímetro. ¿Bien? Ese es más o menos. Quiere decir que en su fabricación puede llegar a haber un margen de error de 1 milímetro. O sea que estaría ahí. ¿Bien? O sea, entonces, en Física 1 van a empezar a ver esto de calcular el error. Pero para calcular el error hay que tener el concepto base, que es cifra significativa. Entonces, en cambio, si uno va a comprar una mecha, por ejemplo, aeronáutica, una mecha de común va a estar en torno a los 900 pesos. Por ejemplo, una de vidrio, ¿no? Si es que la inflación no nos comió y sigue estando el doble. Pero imaginemos que la mecha, para hacer un hueco en la pared de 8 milímetros, de hogar, que uno va a la ferretería, sale 900 pesos.
una aeronáutica donde ese hueco que se va a hacer tiene que ir un cierto tornillo, una cierta broca y demás, tiene que ser específico para el fuselaje de ese avión, porque va a estar a una cierta altitud, trabajando a 300 kilómetros por hora ese avión. Bueno, esa mecha, en vez de valer 900 pesos, va a estar en torno a los $1.200. La mechita que hace el hueco, ese hueco. ¿Pero por qué? Porque esa mecha tiene una fabricación y una calibración para que ese margen de error sea de nanomilímetros. Entonces, esa perfección, esa certeza de la cifra significativa es importante. Entonces, por eso, le doy ciertos ejemplos para que ustedes vean por qué es importante. Y esto, como insisto, siempre esto lo van a ver más adelante en Física 1, pero está bueno ya ir sabiéndolo y para el parcial saberlo, ¿bien? Entender de qué se está hablando. Bueno, bien, se cuentan todas las cifras escritas comenzando a contar desde la derecha hacia la izquierda, excepto los ceros que están a la izquierda de la última cifra no nula. Cuando el número está escrito en notación científica no se cuenta el factor potencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos, y acá hay que ver, por ejemplo, en este caso tenemos 3 cifras significativas, o sea, lo que estuvimos midiendo nos está dando de que esto mide 3,42. Bien, entonces tenemos 3 cifras significativas. En este caso, en el segundo renglón, tenemos una sola cifra significativa. O sea que lo que medimos sabemos que mide 0,002. Bien, y ustedes dirán, pero ¿por qué acá es una cifra y no son 4 cifras? Volvamos acá. Acá dice, cuando el número está escrito en notación científica, no se cuenta el factor potencial. Este número, ¿cómo estaría bien escrito según las recomendaciones de la notación científica? Sería 2 por 10 a la menos 3, porque tenemos 3 lugares a la derecha. Entonces sería 2 por 10 a la menos 3. Entonces, dice que el factor potencial no se toma en cuenta, o sea, no se lo... Entonces, sería una cifra significativa. Bien. ¿Acá qué sería? Bien, más que nada, esto del factor potencial sirve cuando son valores muy chiquitos. ¿Bien? Cuando son valores grandes, como esto, por ejemplo, si estos fueran metros, y uno tiene, son todas las cifras significativas, son 5 cifras significativas las que podemos tener. ¿Bien? Este apartado sirve más que nada para unidades pequeñas. Bien, que es cuando se dificulta. Una unidad grande es mucho más cómodo y siempre hay un menor margen de error, mucho menor. Bien, entonces acá tendríamos 5 cifras significativas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el 4? Porque ustedes dirán, che, pero es el mismo número, el 1 y el 4. Matemáticamente, sí, es el mismo número, es 3,42. Pero la diferencia es que, por ejemplo, si esto fuera medido, por decir, con una regla, la regla tiene ciertas limitancias, como hablamos recién, ¿no? O sea, tiene muy poco margen de cifra significativa. Y esto fue medido con un calibre digital, por decirlo. Un calibre que mide a la perfección lo que sería en cuanto a 4 ceros después de la coma. Entonces, ¿por qué este tiene más cifras que este otro? Porque este te podría decir, y mira, cuando lo medí, me dio 3,42 exacto, así medio casi que clavado. Pero no veo bien, porque la liñita del milímetro no la estoy analizando bien y me queda duda. Por eso te puedo decir que es 3,42. ¿Bien? Pero no te puedo dar más certeza que esa. O sea, yo te digo que es 3,42 y hasta ahí te puedo decir. No te puedo decir más nada. En cambio, en el 4 es porque no, bueno, acá ya puse un elemento de medición, un calibre digital, lo calibré, lo medí, lo introduje, analicé y el calibre me da 3,4200. Entonces, este calibre nos está dando una certeza que después del 2 hay un 0 y hay un 0. Nos está dando una certeza de que que después del 2 hay un 0 y hay un 0. Después no sé qué habrá, pero me da una certeza que después del 2 hay un 0. En cambio, en el número 1,
Y mira, no sé, o sea, después del 2 puede haber un 1, puede haber un 0, puede haber un 3, no sé qué hay después del 2, porque ya no puedo medir cosas tan chiquitas. En cambio, con el 4 no. Estoy diciendo, después del 2, te doy 100% certeza que hay un 0 y un 0, o sea, no vas a encontrar otro número. ¿Entienden la diferencia entre el 1 y el 4? Más que nada, ahí está la importancia, el 1 y el 4, ¿lo ven? ¿Ahí esa diferencia? Sí, o sea, la diferencia sería Sí, como profe. la exactitud. Bien, exacto. Entonces, el 1 no sabemos cuánto valor hay después del 2, y en el 4 tenemos la certeza que después del 2 hay un 0 y un 0. Entonces, esos ceros toman importancia, toman valor, son significativos, porque son importantes para el cálculo. Acá tenemos, por ejemplo, volvemos a un valor de cifra chiquita. Acá fue fácil, porque teníamos un solo número, entonces pasó la notación científica, era 2 por 10 a la menos 3. Y acá, cuando decimos 0,00097, decís, bueno, pero si le paso a notación científica, sería 9,7 por 10 a la menos 5. Y te dirán, no, bueno, pero tengo certeza de que hay un 7. Entonces, cuando uno toma, esto hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿no? Con cierta delicadeza, esta oración que dice que la notación científica no se tiene en cuenta el factor. Acá debería ser, por ejemplo, 97 por 10 a la menos 6. Porque yo tengo una certeza que después del 9 estoy seguro que hay un 7. Entonces, te puedo decir, bueno, esto mide 97 por 10 a la menos 6. O sea, a lo que quiero ir es que, en este caso, como digo que hay que tomarlo con pinzas, la notación científica sería 9,7 por 10 a la menos 5. Y ustedes dirán, una cifra significativa. No, bueno, hay dos cifras. Porque cuando ustedes están hablando, es 9,7 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿así puedo escribir? No, no puedo escribir. A ver. Oh, no, no se puede escribir. ¿Texto? Bien. 9,7 por 10 a la menos 5. ¿Cierto? No sé cómo escribir el simbolito para arriba. Como esta no es mi compu, no tengo idea. Ahí está, ahí pude. Ahí. ¿Cuántas cifras tenemos adelante del exponencial? Este es el exponencial, ¿no es cierto? ¿Cuántas cifras tenemos? Tenemos 2. Entonces, son 2 las cifras significativas. Bien. En este caso, tenemos, de la coma manejamos 3, 6 y 2, 8. Manejamos 8 cifras significativas. 8 números que nosotros vamos a dar certeza de que esa medición tiene 8 números que damos certeza que es así. Bien. Bueno, acá empiezo a hablar un poco más, es lo que les explicaba sobre cuál es el 1 y el 4, y les explico un poco de lo que estamos hablando recién. Comentarios. Ajá. Bien. Profe, Sí. antes de adelantar un poquito el tema, subiendo un poco el cursor para poder estar en el ejemplo anterior, ¿usted podría hacerlo? Quería presentarle el siguiente caso, allí. Dice 75.468.001, ¿verdad? 8 cifras significativas. Mi pregunta es, de pronto, si hubiera una coma, de pronto, luego del 8, ¿seguirían siendo las mismas cifras significativas? En ese caso, sí. ¿También? Sí, porque puedo dar certeza. Vos pensás de esta manera, después de la coma, puedo dar certeza cuántos números vienen después. Ahí vos podés dar certeza de que después de la coma hay un 0, podés dar certeza que después de ese 0 viene otro 0, y que después de ese 0 viene un 1. Vos podés dar certeza y podés afianzar y decir, después de la coma hay 2 0 y un 1. Después del 1 ya no sé qué viene, no sé. Puede ser un 2, un 3, 4, no sé qué vendrá. Pero doy certeza que después de esa supuesta coma hay 2 0 y hay un 1. Perfecto. Sería como este caso, el caso número 4. Y vos después del 2 tenés 2 ceros. Pero vos estás dando certeza de que hay 2 ceros después de ese 2. Bien, bien. Estos casos, ¿cuándo se aplican? ¿No?
Esto No solamente cuando damos resultados o cuando tenemos que aplicar una fórmula y validar un valor. No, recién en física 1. Ah, muy bien. Esto lo van a empezar a aplicar el primer día en física 1. Ese día van a empezar a aplicar esto, que sería una materia de primer año, segundo semestre de la facultad. Cuando ustedes hagan cálculos y empiecen y vean el primer tema, que es cálculo del error, que es esto que les decía, cuando uno va a comprar una herramienta tiene un margen de error más o menos de 1 milímetro, 0,1 milímetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió ese más o menos? ¿Cómo se calculó? ¿Cómo sabemos cuánto error tenemos, cuánto error no? Entonces, a partir de ahí vamos a aplicarlo realmente esto. Hasta entonces, está bueno saber el concepto, está bueno entenderlo, y a partir de ahí, cuando uno trabaja, dice, profe, ¿con cuántas cifras le doy en la calculadora? Le pongo todas las cifras. ¿De qué sirve tener todas las cifras si los valores que estamos metiendo adentro no manejan 8 cifras significativas? A lo sumo manejamos 2, 3 números significativos, o sea, ¿entendés? Entonces, por ahí el hecho de ahí es cuando inconscientemente lo estás viendo el cifra significativa. Lo vas a aplicar realmente en física 1, ahí recién va a ser el fuerte de este tema. Perfecto, gracias. Bueno, acá les hablo un poquito más de esto, de la certeza, de qué después viene después del milímetro, no sabemos nada. Bueno, en cuanto a si usamos una regla, si usamos un calibre, no sé si muchos sabrán qué es un calibre para jugar. Lo googleo rápido. Un calibre, esto lo van a... esto es un calibre. Entonces, estos calibres, acá medimos centímetros, milímetros, y después tiene una segunda barra que va acompañado con la intersección de esta, y nos da la certeza de una unidad más. ¿Bien? Por eso el calibre es más exacto. En cambio este es más simple, entonces este es como una reglita de un poquito mejor, se podría decir. Y esto ya es otro nivel en el que uno ya tiene mucha más certeza, ¿bien? En cuanto a la cantidad de cifras significativas. Esto es lo que vamos a hacer en física 1, ¿ves? Pero no es lo mismo medir la certeza que nos va a dar esta herramienta que una regla que compras en la librería. A eso es lo que me refiero, cuanto a las cifras significativas. Y con esto podríamos obtener el resultado número 4, y con este podríamos obtener el resultado número 1. O sea, me refiero a estos resultados. Con el calibre de plástico podemos, si simple, podemos obtener este resultado. Con el calibre digital obtendríamos este resultado. Entonces, cuando uno calcula el error en los cálculos, en las medidas, es como que este es un valor mucho más importante. Digo esto porque el margen de error no sirve tanto para medir en cuanto cuando uno mide una longitud, sino por ahí eso lo van a aplicar cuando va a haber un autito con una rampita y ustedes tienen que calcular el tiempo. Entonces ustedes tienen que medir esa distancia, el tiempo que tiene. Entonces esas medidas tienen margen de error, el largo con el alto de la rampa. Entonces, y a partir de ahí ver el tema de la fricción y demás. Son pequeños laboratorios de física 1. Entonces, el tomar medidas tienen errores. Entonces, cada medida que ustedes toman, lo van sumando un error, le van sumando otro margen de error y otro margen, y para eso sirve. Bueno, órdenes de magnitud. Órdenes de magnitud es un poco más de lo mismo. Si ya entendieron prefijo y prefijo, vuelven a ver esto. Bien, y el cómo el factor elevado a una potencia, cómo se reemplaza por su número. Bien, si ustedes tienen alguna duda, lo ponen en la calculadora y demás. Recuerden que siempre les dije que cuando estábamos en la tabla, a ver, acá, les dije que faltaba el 0, porque si uno viene acá, el 10 elevado a la 0 es 1. Acá estaría la unidad base. El metro, por ejemplo, estaría acá. Y a partir de acá, vamos a unidades muy chiquitas y a unidades más grandes. Este está como que de cabeza. O sea, este cuadro es medio confuso, porque uno está acostumbrado a ver arriba lo que es más grande y abajo lo que es más chiquito. Bueno, acá, bueno, le gustan complicarlo un poquito y se le ponen al revés, pero el concepto es el mismo. Y acá les empiezo a hablar, cuando hablábamos recién de
de usar múltiplos conocidos. Bien, acá le dan un par de ejemplos. Acá les da valores, cuando uno dice valores muy grandes, muy chicos, le da ciertos ejemplos. No es necesario que se los aprendan de memoria. O sea, el profe no les va a ir a preguntar, quiero saber el tiempo que un rayo X atraviesa un átomo de hidrógeno. La verdad es que no va por ahí los exámenes. Esto es simplemente tener ejemplos que uno serviría para saber cómo funciona, o sea, cuál es ¿por qué aplicaríamos estos factores y estos factores? ¿Bien? Los múltiplos y submúltiplos, perdón. Bien, acá hay más ejemplos, son ejemplos y ejemplos. Así que esto como que lo pasamos muy rápido, porque ya le dimos el tiempo necesario antes. Vamos a magnitudes escalares y vectoriales. ¿Qué diferencia entre magnitud escalar y vectorial? Ambos nos queda claro que ambas son magnitudes, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que en una, o sea, en la segunda, en la vectorial, aparte de saber el módulo de esa magnitud, es importante saber la dirección y el sentido. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que uno quiera, por ejemplo, el auto se les quedó sin batería y tienen que empujarlo, ¿no? Un ejemplo. No es lo mismo empujarlo para adelante que empujarlo para atrás al auto. Porque si uno lo quiere arrancar, no es lo mismo arrancarlo en primera o en segunda que arrancarlo en reversa. Para aquellos que tienen auto o han visto gente. ¿Quién no ha visto a alguien empujar un auto y que se le quedó sin batería y lo empujan? Más de uno también lo habrá ayudado. Bien, no es lo mismo empujar hacia adelante, por ejemplo, para que el auto arranque, que empujarlo de costado. Porque está haciendo fuerza sin sentido si uno quiere empujarlo de costado, pero si el auto va para adelante. Entonces decís, bueno, es importante la dirección y el sentido de la fuerza que estoy haciendo en el auto, para no hacer fuerza en vano, fuerza sin sentido. Entonces, hay magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Muchas veces, en los cálculos de la física, por ejemplo, una fuerza, cuando hagamos cálculo de fuerza y demás, son magnitudes vectoriales de la fuerza. Uno las transforma en escalares porque dice, bueno, la fuerza es horizontal y va hacia la derecha, ¿no? Ustedes tienen un eje cartesiano, entonces ustedes dicen, bueno, ese sería, bueno, imaginemos que acá viene claro, creo que no lo puedo hacer girar. Adobe antes era más chévere. Bueno, de nada sirvió todo. Imaginemos entonces que tenemos acá un eje cartesiano, X e Y, y la fuerza va hacia la derecha, ¿no? ¿Para qué lado? Entonces es una magnitud vectorial. Lo que uno hace es decir, bueno, cuando hago un sumatorio de fuerzas en X y en Y, en el eje que viene Y, sé que va hacia la derecha. Entonces me olvido de la dirección y el sentido de la fuerza, porque cualquier cosa digo, bueno, si para la derecha van las X positivas, listo, cuando haga una sumatoria de fuerza en X, lo pondré positivo y ya está. Entonces, ¿qué hicimos ahí inconscientemente? Pasamos una magnitud vectorial, la simplificamos y la pasamos a escalar. Porque ya sabemos la dirección, ya sabemos el sentido, entonces esa dirección y sentido lo transformamos de vector a una ecuación de fuerzas en X y en y nos simplificamos la vida. ¿Bien? Pero son cosas que hacemos inconscientemente y no lo sabíamos, que lo hacíamos. ¿Bien? Pero esa es la diferencia entre una magnitud escalar y una vectorial. ¿Bien? Es que una tiene dos elementos más, la dirección y el sentido. La dirección es la línea de acción de la fuerza. Y el sentido sería o que va hacia un lado o va en su sentido opuesto. ¿Bien? Bueno, magnitudes escalares, acá les va a estar hablando un poco sobre energías y demás, cómo se aplican, se utilizan. Esto se lo dejo que lo lean para no hacer tan larga la clase. Acá estamos hablando de magnitudes vectoriales. ¿Quién no ha visto una serie en la que digan que sucede algo y un policía o una gente dice, bueno, quiero que cierren 10 kilómetros a la redonda, y bueno, o 50 metros a la redonda, bueno, significa que vectorialmente 50 metros alrededor, como un semicírculo, se cortan las calles en ese capítulo de la serie o de la película. Bueno, inconscientemente estamos hablando de magnitudes vectoriales.
tomamos como algo tácito, algo simple, es decir, bueno, cerrar 50 metros la redonda, o armar un perímetro de 50 metros. Bien, bueno. Bueno, acá le está dando un poquito más de ejemplos y demás sobre las magnitudes vectoriales, el, el que tenés en cuenta el sentido y la dirección de, por ejemplo, esta distancia. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Para qué? Recién les hablaba de que cuando uno tenemos una fuerza, en los cálculos que vimos, por ejemplo, en el secundario, la mayoría, tenemos una fuerza, y muchas veces cuando la fuerza no es 100% horizontal, quiero poner el punto. Cuando la fuerza no es 100% horizontal, ahí decimos, bueno, va en cuanto al eje X, sino que tiene como en este caso una inclinación, ahí la cosa se complica un poquito. Entonces nos da el dibujo del vector y nos da un ángulo. Bueno, entonces ese vector lo podemos descomponer en dos vectores. El vector que va paralelo al eje Y y el vector que va paralelo al eje X. Bien. Esto, básicamente, lo que vamos a hacer es aplicar trigonometría, el último tema de matemática. Siempre insisto, está bueno repasar matemática, cosa que esto sea aplicar lo que veíamos en matemática. Entonces, acá tenemos, vamos a ver en este capítulo, en esta última parte, el cómo se descomponen los vectores. ¿Qué sería trigonometría? Acá explica sobre cómo dibujar un vector, sobre que los ángulos siempre se miden desde el eje X positivo hacia, en un sentido antihorario. Bien, eso es, por ahí para muchos dirán, bueno, es un concepto muy básico. Sí, pero no tan básico, porque por ahí lo vemos cuando nos cuentan cómo les fue en los parciales, cómo hicieron los cálculos, o vemos en los mismos simulacros los errores que cometen, y por ahí las cosas simples y tácitas no son tan tácitas. Eh, Está bueno saberlo y tenerlo en cuenta. Siempre, estas son las normativas de cómo se dibuja. Después, en análisis matemático 3, cuando vean aquellos que lo tengan, vamos a estar viendo la parte de números imaginarios, cómo se trabaja el número imaginario, y ahí vamos a ver que también hay, o sea, cómo se toma el ángulo negativo y demás. Pero siempre, a ustedes siempre los ángulos casi siempre se los van a dar en positivo, entonces sería desde el eje X positivo en un sentido antihorario. Si les diera, no creo, pero se lo comento para que lo sepan, si les da un ángulo negativo, menos 70, por ejemplo, se toma desde el eje X positivo, al igual que el otro, pero en vez de ir antihorario va horario. Si les dieron negativo. Prefiero, muchas veces lo comento, pero no me introduzco mucho en ese tema para no generar confusión. La mayoría de las veces les van a dar positivo y por ende lo dibujan de esta manera, con este sentido de las flechas. Para allá. Toman el agua. Esto No léanlo. entendí bien esa parte. ¿Cómo si nos dan el grado negativo es a horario? ¿Se cuenta en dirección horaria? Bien, vos ves este D1 que tiene 10 kilómetros de magnitud y tiene un ángulo de 70 grados, ¿no es cierto? Este D1, está acá. ¿Bien? Acá tenés el alfa 1, dibujadito. Si te fueran menos 70, estaría dibujado acá. O sea, y partiría desde el eje X positivo, y en vez de ir en sentido antihorario, o sea, para allá, iría al revés, de acá para allá. Entonces estaría acá abajo. Ah, ok, ¿Sí? perfecto. Iría todo para acá. Sí, 70 había grados para entendido acá. eso, pero era para aclararlo. Perfecto. Entonces, bueno, eso igual lo vamos a ver mañana con ejercicios, como para que más o menos lo sepan. Esto está bueno que lo lean para mañana, una leída sobre cómo ponen el transportador y demás. Esto es, en la mayoría, el 90% de los colegios lo vieron, en algún momento de la primaria o del secundario lo usaron un transportador y al hacer el ángulo. Por eso por ahí lo dejo más que ustedes lo lean. Y acá hablamos un poquito más sobre el que hablamos recién, sobre la descomposición del vector.
porque muchas veces el vector que nos daba en la fuerza no estaba en el eje X, sino que tenía un ángulo, como vimos antes. Lo que vamos a aplicar en física es una sumatoria de fuerzas. Generalmente lo que van a ver en los primeros temas, que es estática, y en física uno también lo van a ver en estática, y cuando vean estructuras isostáticas, aquellos que tengan mecánica, electromecánica y civil, y ambiental, van a ver estática, mecánica de las estructuras y demás. Entonces siempre vamos a estar hablando de sumatoria de fuerzas. ¿Bien? Entonces cuando tenemos que sumar varias fuerzas, esas fuerzas son vectores. ¿Bien? Muy corrientemente, si un profesor nos escucha y los mata, pero les diría flechitas. Vectores. ¿Bien? Por favor, no cometen el error de decirle flechitas, porque ahí se ganan al plazo directo y van a rendir la libre directa. Bien, de vectores. ¿Bien? Entonces la suma de los vectores como tales, gráficamente, les recomiendo que vean videos en YouTube, videitos cortitos de cómo hacer sumatoria, un paralelogramo, la suma del paralelogramo, así se llama, lo van a ver acá, o la suma de vectores, gráficamente, en el que se usa una regla y una escuadra. Entonces, uno apoya por ejemplo, una escuadra de 45 grados o de 30 grados, cualquier escuadra, la apoya sobre este vector y le dejan la regla acá. Entonces la escuadra pueden trasladar sobre la regla. Entonces así pueden trasladar paralelas, así se dibujan paralelas. Entonces de esa manera ustedes pueden trasladar. Lo que uno hace es, donde termina un vector, o sea, donde termina la punta de la flecha, se dibuja en la misma, una paralela, o sea, misma dirección y sentido, el otro vector, o sea, desde acá para allá, iría el F2. ¿Bien? Desde donde termina un vector, dibujan el comienzo del otro, y donde termina este segundo vector, pueden unir esa punta con el origen, y ahí tienen la resultante. ¿Qué sería la resultante? La suma del F1 más el F2. Insisto, esto está muy bueno para verlo en YouTube, un videito de 2 minutos, no les va a llegar más que eso, y si les aburre, le ponen con más velocidad el video de YouTube, cosa que lo vean más rápido, va a ser mucho más didáctico y menos aburrido de lo que puedo explicarse los dos con un puntero, con un puntito negro medio rústico en este caso. ¿Bien? Entonces, para no aburrirlos, YouTube va a ser mucho más didáctico. Entonces, estaría bueno, les dejo de tarea eso, que vean el video busquen videos de cómo suma gráfica, para no aburrirlos, y mañana vamos a estar repasando un poco de matemáticas y muy superficialmente, trigonometría. Por favor, léanlo así, o vean su cuadernito de matemática de trigonometría, un repasito, les va a venir muy bien para mañana.